La estructura fundamental del juego cósmico, tal como se entiende desde la perspectiva hindú, es sencilla en apariencia, pero infinitamente profunda. Es el juego del escondite, una danza eterna y lúdica entre el ocultamiento y la revelación, o como algunos podrían describirlo, el juego de perderse y redescubrirse. En su esencia, es el ritmo mismo de la existencia, ahora lo ves, ahora no. Este ciclo de aparición y desaparición forma la base de todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Para comprender verdaderamente este concepto, debemos dirigir nuestra atención a la naturaleza de la vibración. La vibración, el pulso palpitante del universo, contiene en sí misma una dualidad intrínseca que resulta fascinante y misteriosa. Imagina una onda, la representación más simple de una vibración. Al observarla, pronto notas algo peculiar, no hay cresta sin un valle correspondiente. La onda es una entidad completa, inseparable de sí misma, que encarna tanto su ascenso como su descenso. De la misma manera, la existencia misma es una danza de opuestos, donde uno no puede existir de manera independiente del otro. La interacción de estas dualidades, luz y oscuridad, sonido y silencio, vida y muerte, es lo que crea la sinfonía del cosmos. En la naturaleza, este principio de dualidad se manifiesta de innumerables maneras. Considera el sonido, por ejemplo. Ningún sonido puede surgir sin el patrón alternante de vibración, el golpe y el intervalo entre los golpes. El silencio, en este contexto, no es la ausencia de sonido, sino una parte integral de su existencia. Juntos, crean el ritmo, la música y el mundo audible que experimentamos. Este fenómeno de ondas no se limita al sonido o a la luz, opera a través de un espectro infinito de escalas, cada una con su propio tempo y carácter. Las ondas de luz, que se mueven a una velocidad casi incomprensible, son las más rápidas que solemos encontrar, creando el resplandor que ilumina nuestras vidas. Las ondas sonoras, más lentas pero todavía rápidas, nos traen las canciones del mundo, el susurro del viento, la risa de un amigo o el crujir de las hojas. Pero esto es solo el comienzo. El ritmo de la vida misma sigue patrones similares, el latido del corazón, el subir y bajar de la respiración, el ciclo de estar despierto y dormido. Todas estas son ondas, que se mueven a su propio ritmo pero inseparablemente ligadas al mismo principio cósmico. Incluso la existencia humana sigue este ritmo universal. Desde la cresta del nacimiento hasta el pico de la madurez, la vida asciende, alcanzando su cenit antes de descender nuevamente hacia el misterio de la muerte. Cada una de estas fases, el ascenso y el descenso, son partes integrales de la onda. Pero cuanto más lenta es una onda, más difícil se vuelve reconocer esta unidad. Por ejemplo, con la luz y el sonido, las crestas y los valles son inmediatamente evidentes, su interacción es inconfundible. Pero a medida que el ritmo de la onda se desacelera, como en los ciclos de la vida y la muerte, se hace cada vez más difícil percibir la inseparabilidad de ambos. Es aquí donde comienza a arraigarse la ilusión de permanencia y separación. En el gran juego del escondite cósmico, nos convencemos de que el valle, el descenso hacia la dificultad, la oscuridad o la desesperación, puede continuar indefinidamente. Parece como si la onda pudiera descender y descender aún más, sin volver a ascender nunca. Esta ilusión, nacida de nuestra perspectiva limitada, puede atraparnos en el miedo y la desesperanza. Sin embargo, desde el punto de vista más amplio del cosmos, esta creencia es tan errónea como imaginar una cresta sin un valle. La verdad es que la onda no puede dividirse. El descenso está inseparablemente ligado al ascenso, al igual que el silencio entre los golpes es necesario para el ritmo de una canción. Cada valle lleva en sí la semilla de la próxima cresta, así como cada momento de oscuridad contiene el potencial para la luz. El universo mismo es un testimonio de esta interacción eterna, un gran tapiz tejido con los hilos de la dualidad, donde cada pérdida conduce al descubrimiento, cada ocultamiento al hallazgo, y cada final a un nuevo comienzo. Así, el juego cósmico nos invita a ir más allá de la ilusión de separación y a ver la unidad inherente a todas las cosas. Nos pide reconocer que los ciclos que experimentamos,
tanto en nuestras vidas individuales como en el flujo más amplio del universo, no son fuerzas opuestas, sino socios complementarios en una danza infinita. Y en esta comprensión, podemos encontrar una paz profunda, sabiendo que la onda siempre vuelve a elevarse. El olvido de que el valle implica la cresta, al igual que la cresta implica el valle, es algo fundamental en nuestra comprensión de la naturaleza del universo. No existe tal cosa como el sonido puro. El sonido, por ejemplo, no es simplemente sonido, es el sonido combinado con el silencio. De igual manera, la luz no es solo luz, es luz-oscuridad. La luz, en su esencia, es pulsación. Y entre cada pulso de luz, existe el pulso de oscuridad. Esto nos lleva a entender que todo fenómeno, en su forma más pura, está compuesto de dos fuerzas opuestas que, sin embargo, no pueden existir independientemente la una de la otra. La luz y la oscuridad, el sonido y el silencio, el movimiento y el reposo, todos coexisten como una unidad inseparable en el flujo continuo de la vida y el cosmos. Desde esta perspectiva, los hindúes nos ofrecen una imagen del universo que es tanto fascinante como profunda. El ser eterno juega un juego de escondite consigo mismo. Este juego cósmico no solo se juega entre los humanos o entre los seres conscientes, sino que el propio Brahman, la conciencia cósmica, el principio supremo, se oculta y se revela una y otra vez en el ciclo eterno de la existencia. En esta concepción, el tiempo no es simplemente una sucesión de momentos, sino que se organiza en unidades cósmicas que son mucho más vastas que nuestras percepciones ordinarias. Los hindúes calculan el tiempo en unidades llamadas kalpes, y un kalpe equivale a 4,320,000 años. Esta cifra no debe tomarse literalmente, como si fuera una revelación divina destinada a hacer predicciones o profecías, sino que debe entenderse como una figura simbólica que nos señala la magnitud y el ritmo cósmico en el que todo ocurre. Según esta visión, el universo, en cualquier forma en que lo concibamos, ya sea una galaxia, un sistema solar, o incluso un solo mundo, se manifiesta en un ciclo que dura un kalpe. Y durante este tiempo, el orden del mundo se establece, y todo lo que conocemos como la realidad física y la manifestación del cosmos llega a existir. Este periodo de manifestación del universo recibe el nombre de Manvantara en sánscrito, un término que refleja la idea de que el universo aparece, crece y se desarrolla en un ciclo de tiempo en el que está en constante expansión y revelación. Sin embargo, este proceso de manifestación no es eterno ni inmutable, en realidad, cada kalpe está seguido por un periodo de disolución y reinicio. Este periodo de disolución cósmica es conocido como pralaya. El pralaya es el momento en que el universo entero, o al menos las formas de existencia conocidas, se disuelven, regresando a un estado primordial de caos o de quietud cósmica. Es un periodo también de duración de un kalpe, es decir, 4,320,000 años, en el que todo lo manifestado desaparece y el ciclo vuelve a empezar. Sin embargo, no se trata de un fin definitivo, sino más bien de un descanso o un receso en el ciclo interminable de creación y destrucción que caracteriza el flujo del tiempo cósmico. Al final del pralaya, el universo entero o la galaxia, en función del ciclo específico, volverá a manifestarse, y el juego cósmico de la creación comenzará de nuevo, en un eterno retorno de ocultamiento y revelación. Esta imagen del ciclo cósmico no solo refleja la naturaleza cíclica del tiempo, sino también la danza constante entre la manifestación y la disolución, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Tal como el ser eterno juega a esconderse y encontrarse, la conciencia universal se oculta y se revela en un proceso sin fin. Este juego cósmico de escondite refleja, a su vez, la experiencia humana de buscar el significado, el propósito y la comprensión en medio de las oscuridades y luces de nuestra existencia cotidiana. Así, no importa cuán largo o desafiante sea el ciclo, siempre existirá el retorno de la luz después de la oscuridad, el despertar después del sueño, y la revelación después del misterio. De este modo, en esta visión hindú del cosmos, los periodos de tiempo llamados kalpes no son simplemente intervalos lineales, sino que representan los ciclos de creación y disolución, los pulsos eternos de la vida misma.
nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y nuestro papel en este gran juego cósmico, recordándonos que la manifestación del universo y la vida son procesos cíclicos, interdependientes y profundamente conectados con las leyes fundamentales que rigen la existencia. A medida que jugamos el juego de la vida, ocultándonos y revelándonos, podemos comenzar a comprender que lo que parece ser una pérdida o un final es simplemente parte de la danza eterna de creación, disolución y renacimiento. Y en ese periodo, el Brahman, por así decirlo, sale de la acción y regresa a sí mismo en paz y dicha. Esta es una idea muy lógica. ¿Qué harías si fueras Dios? No es, como sabe todo niño, lo más divertido ir a aventuras, hacer como si, crear ilusiones, es decir, patrones. Y así, según algunas formas de hablar en el pensamiento hindú, este mundo es el sueño de la divinidad. La divinidad, por supuesto, es representada de una manera que parece tener dos caras. Con una cara, sueña y se absorbe en el mundo del sueño. Con la otra cara, está liberada. En otras palabras, lo que hay que comprender correctamente es que desde el punto de vista del ser, el Ser Supremo, el Pralaya y el Manvantara son simultáneos. Pero puestos en forma mitológica para el consumo humano, se representan como secuenciales, siguiéndose uno al otro. Pero en realidad, ocurren al mismo tiempo. De modo que uno no se da cuenta de la unión con el ser después de la muerte, ni más tarde de cierto tiempo. Todas las referencias al más allá deben entenderse correctamente como el aquí y ahora. Este concepto profundiza en la idea de la existencia cíclica y continua que predomina en muchas filosofías orientales, especialmente en la hindú. La percepción humana del tiempo y de la vida, que usualmente dividimos en etapas lineales de nacimiento, vida, muerte y más allá, se desplaza en esta visión hacia una comprensión en la que todos esos momentos se entrelazan de manera simultánea, no como eventos consecutivos, sino como un continuo perpetuo que está siempre en un estado de cambio y transformación. Lo que ocurre, entonces, es que se plantea la existencia como un ciclo interminable, como un juego cósmico que no tiene un principio ni un fin claros, sino una constante recurrencia. De este modo, el ciclo de creación y disolución no es algo que sucede una vez, sino algo que se repite eternamente en una danza que refleja tanto la naturaleza del cosmos como la naturaleza misma del ser humano. Cuando se habla de que el Brahman sale de la acción, esta es una manera de expresar que el principio divino, el fundamento de todo lo que existe, se sumerge en su propia creación, al hacerlo, se encuentra a sí mismo en su estado más puro y esencial, lejos de las ilusiones del mundo manifestado. Este momento de regresar a sí mismo representa no solo un retorno a la paz y la dicha, sino también una forma de autoconsciencia absoluta. Es un recordatorio de que el juego de la creación, como un sueño, tiene un propósito y un equilibrio. El Brahman no se pierde en el sueño o la ilusión, más bien, actúa a través de ellas para descubrir, explorar y experimentar su propia naturaleza infinita. El sueño de la divinidad o el sueño de Dios es una metáfora poderosa que expresa cómo el universo entero puede ser entendido como una manifestación de la conciencia divina, que se expresa a través de las formas y los patrones del mundo, pero que, al mismo tiempo, no está atado a esos patrones. El sueño implica tanto la creación como la disolución, las ilusiones se crean para que la conciencia divina pueda experimentar su propia potencialidad, y estas ilusiones se disuelven cuando el ciclo de la conciencia regresa a su origen. Así, el mundo que experimentamos es solo una ilusión en el sentido de que no es lo definitivo, sino un juego, un espacio para que la conciencia se exprese y se explore. Por otro lado, la referencia a las dos caras del Brahman, una soñadora y la otra liberada, indica que la naturaleza divina no se limita a una sola forma o actividad. Al igual que el mismo Brahman juega el juego del universo, soñando y creando, también se libera de la necesidad de estar atrapado en ese juego. Esta doble naturaleza refleja la unidad subyacente que existe entre la creación y la disolución, entre el juego y la liberación, entre la ilusión y la verdad. No son opuestos, sino complementos que forman un todo armonioso. En cuanto a la simultaneidad del Pralaya, la disolución del universo, y el Manvantara, el ciclo de manifestación del universo, esta idea invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del tiempo y el espacio.
Tradicionalmente, pensamos en estos ciclos como algo que ocurre uno tras otro, un periodo de manifestaciones seguido por un periodo de disolución. Sin embargo, según esta visión, ambos ocurren al mismo tiempo, lo que nos desafía a reconsiderar nuestra comprensión del tiempo lineal. El ciclo de creación y disolución no es un proceso externo que se despliega en una secuencia temporal, sino un fenómeno eterno que está ocurriendo en todo momento, en todas partes. No hay un después de la muerte o un más allá en un sentido separado, ya que todo lo que existe se encuentra en un estado de perpetua transformación. Por lo tanto, las referencias al más allá en muchas filosofías y religiones deben entenderse no como algo que ocurre después de la muerte física, sino como una parte integral de la experiencia del aquí y ahora. La conciencia no está limitada por el tiempo o la muerte, siempre está presente, siempre está jugando en este momento eterno. La unión con el ser, por lo tanto, no es algo que ocurre en un futuro distante o en otro plano de existencia, sino que es una experiencia accesible en el mismo presente. Cada momento de nuestra vida es una oportunidad para experimentar la unión con lo divino, para reconocer que no estamos separados de la totalidad, sino que somos una manifestación de ella. Este concepto resalta la importancia de vivir plenamente en el presente, entendiendo que lo que parece ser un futuro lejano o un más allá, es simplemente una manifestación continua de la misma esencia. La vida, la muerte, la creación, la disolución, todo forma parte de un ciclo eterno y simultáneo. Esta visión nos invita a vivir con la comprensión de que todo está conectado, que la separación es solo una ilusión y que, en última instancia, todo se encuentra en la unidad del ser. Al profundizar en esta idea, entendemos que la conciencia egocéntrica es solo una capa superficial del ser, una especie de máscara que nos hace identificar nuestra identidad con el yo limitado y material. Esta conciencia, aunque central en nuestra experiencia cotidiana, no es más que una construcción, un patrón que se repite una y otra vez a medida que nos aferramos a nuestra imagen del yo, del individuo separado. Cuando se llega al límite de esta conciencia, se alcanza su muerte, una muerte simbólica que no es el fin del ser, sino la disolución de la idea rígida del ego. Este es el punto donde la identificación con el yo se disuelve, y es en ese espacio donde la verdadera exploración del ser comienza. Al trascender esta conciencia egocéntrica, se accede a una dimensión más profunda y vasta, una que va más allá de la atención consciente, y aquí es donde comienza un viaje de autodescubrimiento eterno. Es importante entender que este viaje no es lineal. No se trata de avanzar hacia un futuro interminable, sino de un ir hacia adentro, de ir más allá de las apariencias superficiales hacia una conciencia atemporal que trasciende el tiempo y el espacio. A medida que uno se adentra en la profundidad del ser, se va más allá de la estructura del ego y se llega a un espacio que no puede ser comprendido dentro de los límites del tiempo. Mientras que el tiempo se manifiesta como una secuencia de momentos, con pasados que ya no existen y futuros que aún no han llegado, la eternidad es un estado sin principio ni fin, un continuo presente que no está sujeto a la misma lógica que el tiempo lineal. En lugar de avanzar en el tiempo, lo que realmente se está buscando es la experiencia de lo eterno, que es mucho más allá de lo que percibimos en nuestra existencia cotidiana. Si seguimos el camino hacia afuera, hacia lo externo, simplemente encontraremos una serie interminable de eventos y ciclos que se repiten sin cesar. Las horas se convierten en días, los días en años, y los años en siglos, pero todo sigue girando dentro del mismo ciclo sin fin. Sin embargo, cuando uno se dirige hacia el interior, más allá de la conciencia superficial, encuentra la quietud y la presencia pura que ha estado ahí todo el tiempo, pero que no podía ser percibida debido a la constante distracción del mundo exterior. En este sentido, la figura del juego de esconderse y encontrarse, como se menciona en la filosofía hindú, se convierte en una metáfora poderosa para describir la relación del ser consigo mismo. La conciencia, al identificarse con el ego, olvida quién es en su esencia más profunda, y se pierde en la ilusión de la separación. Luego, se esconde tras esa ilusión, ocultando su verdadera naturaleza, y cuando llega al límite de esa separación, se revela a sí misma, como si dijera, Bo. Un juego de autoengaño y revelación simultáneamente.
Esta revelación es un momento de gran emoción, una especie de juego cósmico en el que la conciencia se enfrenta a su propia naturaleza, pero al mismo tiempo se sorprende de ella. Este juego, aunque aparentemente frívolo y juguetón, tiene una profunda implicación filosófica. El ser se olvida a sí mismo, pero en el proceso de olvido, también se encuentra de nuevo. De esta manera, la conciencia juega un juego eterno de ocultarse y encontrarse, una danza sin fin de autoexploración y autodescubrimiento. Lo que parece ser una desaparición, un olvido, en realidad es una forma de transformación. Al igual que un actor en el escenario, que sabe que está interpretando un papel y que el público también lo sabe, la conciencia se convierte en el actor y en el público, consciente de que el juego de la vida es solo una representación, una obra que se despliega ante ella. La habilidad del actor, es decir, la conciencia, es engañarse a sí misma de manera tan convincente que, incluso sabiendo que es solo un juego, se deja llevar por la ilusión del drama, la emoción y el espectáculo. La habilidad de este gran actor es, por lo tanto, su capacidad para envolver al público, en este caso, la misma conciencia, en la trama de la vida, haciendo que olvide que todo lo que experimenta es solo una representación de algo mucho más profundo. A pesar de que en un nivel más alto se comprende que todo es solo un juego, una ilusión, la habilidad de involucrarse plenamente en el juego es lo que hace que la experiencia sea tan rica y significativa. Este concepto nos invita a considerar nuestra propia vida de una manera diferente. En lugar de verla como una serie de eventos rígidamente definidos por el tiempo y el espacio, podemos empezar a verla como una obra teatral en la que somos tanto los actores como el público, y en la que la realidad es un juego en el que nos perdemos, solo para encontrarnos una y otra vez. La ilusión de la separación, aunque fundamental para la experiencia humana, es, al mismo tiempo, la llave para la comprensión de la unidad. Al olvidar quiénes somos, podemos descubrir una y otra vez nuestra verdadera naturaleza. Así, el viaje hacia el interior no es un proceso lineal de progreso o desarrollo, sino una exploración constante y eterna de la naturaleza de nuestra propia conciencia. No se trata de encontrar respuestas fijas o definitivas, sino de entrar en un estado de eterna revelación, donde cada momento se convierte en una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre nosotros mismos, sobre la vida y sobre el universo. Este proceso de ocultarse y encontrarse, de perderse y redescubrirse, es la esencia del juego cósmico que todos jugamos. Y, al final, es este juego mismo el que nos lleva a la verdadera comprensión y liberación. Para comprender completamente la profundidad de lo que se está planteando, debemos pensar en cómo, en una obra de teatro, el actor se sumerge tanto en su papel que llega a olvidarse de que está actuando. Aunque sabe, en su nivel más profundo, que lo que está haciendo no es más que una representación, la intensidad de la emoción y el drama lo cautivan por completo. Es como si, por un momento, se dejara llevar por la trama, los giros y las vueltas del guión. Y esa es, precisamente, la experiencia humana que se describe aquí. Somos todos actores en un escenario cósmico, representando nuestros papeles, interpretando nuestra vida y nuestra existencia con tal destreza que nos absorbemos en ella por completo. Imagina a un actor extremadamente hábil, alguien con una técnica tan impresionante que el público ni siquiera puede notar que está interpretando un papel. La actuación es tan perfecta, tan detallada, que parece que el actor realmente es el personaje, que no hay distinción entre el ser y el papel que interpreta. En ese momento, el público, aunque consciente de que está observando una obra, se ve completamente atrapado por la magia de la actuación, se ríe, llora o se siente profundamente conmovido, completamente inmerso en la ilusión. Aunque sabe, racionalmente, que es solo una actuación, la experiencia sensorial y emocional es tan intensa que la distinción entre lo real y lo ficticio se desvanece. Así es como, según esta visión, el Brahman, la conciencia suprema, está actuando en la vida humana. Nosotros, como seres humanos, somos sus propias manifestaciones, desempeñando nuestros papeles de acuerdo con un guión cósmico, de tal manera que el Brahman mismo se encuentra encantado, hechizado por su propia obra. Este hechizo es lo que se llama Maya en la filosofía hindú. Maya es la ilusión que nos envuelve, la capa de apariencia que nos hace creer que lo que estamos viviendo es lo único que existe,
sin darnos cuenta de que todo es una manifestación temporal de la conciencia infinita. Es como si la conciencia suprema, en su infinita sabiduría y creatividad, se hubiese creado a sí misma un escenario en el que experimenta la vida humana en todas sus formas, disfrutando de la complejidad y belleza del drama. Al igual que un actor en el escenario que, por un momento, olvida que está interpretando un papel, el Brahman se olvida de su naturaleza eterna y se sumerge en la experiencia de ser humano, de ser mortal, de ser finito. Y esa olvidadiza es lo que nos lleva a la fascinación por la vida, a la profunda identificación con nuestros roles, nuestras emociones, nuestras historias. Esta fascinación que experimentamos con nuestras vidas, con el mundo que nos rodea, no es más que la manifestación de Maya. Estamos tan involucrados en la trama de nuestras vidas, tan absorbidos por el drama de la existencia, que nos olvidamos de nuestra verdadera naturaleza. Creemos que somos nuestras historias, nuestros cuerpos, nuestras emociones, y nos identificamos con todo lo que está ocurriendo en el escenario de la vida. Pero, al igual que un actor se olvida de que está actuando, nosotros nos olvidamos de que somos el Brahman, el actor principal de toda la creación, que interpreta infinitos roles en una obra interminable. En este estado, la conciencia se ve atrapada por la ilusión de la separación, el tiempo y el espacio, creyendo que todo lo que está experimentando es real en un sentido absoluto. Pero, al igual que el público en un teatro sabe que la obra no es real, cuando despertamos de la ilusión de Maya, nos damos cuenta de que toda nuestra experiencia es una manifestación de la conciencia divina que se está explorando a sí misma. No es que nuestra experiencia sea falsa o irrelevante, sino que es temporal, un juego que está sucediendo dentro de un contexto más grande de eternidad. Y, en este juego, el Brahman no está separado de nosotros, estamos profundamente conectados con él, ya que somos sus manifestaciones. Cuando nos identificamos completamente con el personaje que estamos interpretando, ya sea como un ser humano en lucha, un ser humano en amor, o un ser humano en cualquier otra situación, estamos simplemente viviendo un guión cósmico que se despliega sin cesar. Esta es la magia de Maya. Nos atrapa en su hechizo, nos hace creer que somos solo los personajes que interpretamos, pero, al mismo tiempo, nos da la oportunidad de experimentar la belleza y la complejidad de la existencia. El desafío de la vida es, por lo tanto, despertarnos de este hechizo, reconocer que somos los actores y también el público, que el drama de nuestras vidas es solo una manifestación de algo mucho más grande. Y, al hacerlo, podemos empezar a ver más allá de la ilusión, a comprender que todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos experimentando, es una parte de un juego cósmico mucho más amplio, uno en el que la separación entre el actor y el público, entre el Brahman y nosotros, se disuelve en la comprensión de la unidad última. Así, a medida que nos alejamos de la fascinación de Maya, podemos regresar a la conciencia plena de nuestra naturaleza eterna, recordando que el Brahman, en su infinita creatividad y amor, está interpretando esta obra con nosotros. La vida no es solo una ilusión, es una experiencia profunda, rica y significativa que nos invita a explorar, a descubrir y, finalmente, a reconocer nuestra verdadera naturaleza, que es más allá de los límites del tiempo y el espacio, más allá de las emociones y las identidades que creemos tener. En última instancia, el juego cósmico de esconderse y encontrarse, de olvidarse y recordarse, es la danza eterna de la conciencia divina con sí misma. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejarnos tu me gusta y suscribirte activando las notificaciones, para que nunca te pierdas nuestras próximas enseñanzas. Hasta la próxima, mis queridos amigos.